El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos de nuevo agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les dijo: muchas obras buenas, por encargo de mi Padre, les he mostrado. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo les digo, ustedes son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema por haber dicho que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos. Jesús se fue de nuevo a la otra orilla del Jordán, al lugar donde anteriormente había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos fijamos en la vida de los profetas, vamos a darnos cuenta que los profetas eran incómodos. ¿Y por qué los profetas eran incómodos? Porque decían la verdad, porque proclamaban la verdad y por tanto denunciaban la mentira. El profeta anuncia y denuncia. ¿Qué es lo que anuncia un profeta? La verdad. ¿Qué es lo que denuncia? La mentira. Hoy en la primera lectura hemos escuchado cómo a Jeremías le hicieron la vida imposible. Lo acosan, murmuran contra él. Jeremías era incómodo porque decía la verdad. Jeremías le estaba diciendo a los judíos lo que les está pasando. Los babilonios van a invadir, es consecuencia de que ustedes están ofendiendo a Dios. Por eso Jeremías era incómodo, porque Jeremías decía la verdad. ¿Y quién es el profeta con mayúsculas? Jesús. Y hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo los judíos, sobre todo la clase religiosa, ¿qué es lo que quieren hacer con Jesús? Quieren apedrearle. Jesús es incómodo para las autoridades religiosas, porque Jesús está diciendo la verdad, está diciendo que es el Hijo de Dios, está diciendo que es Dios. Y por eso las autoridades judías quieren apedrear al Señor. Queridos hermanos, desde el día de nuestro bautismo, nosotros somos profetas. Y también nosotros, por decir la verdad, vamos a resultar incómodos. Y también a nosotros se nos van a lanzar piedras.
Yo diría que hay tres tipos de piedras que se lanzan contra los profetas, es decir, contra los miembros de la Iglesia Católica, porque todo miembro de la Iglesia Católica es un profeta. Todo miembro de la Iglesia Católica está ungido por el Espíritu Santo para anunciar la verdad y denunciar la mentira. Hay tres tipos de piedras que se lanzan contra el profeta. La piedra del insulto, la piedra de la burla y la piedra de la indiferencia. Tenemos la piedra del insulto. Por ejemplo, hoy en día se utiliza esta palabra, fanático. ¿Le suena? Si tú dices que el matrimonio es entre varón y mujer, inmediatamente te dicen fanático. Por decir la verdad, te insultan o te dicen conservador. Queridos hermanos, no tengamos miedo de decir la verdad. Más bien las ideologías son fanáticas. Un cristiano no es fanático porque dice la verdad con caridad, porque no maltrata a nadie, porque respeta la vida de todos. Las ideologías son fanáticas, no un profeta. La segunda piedra, ¿cuál es? La piedra La piedra que utilizan muchos es la piedra del sarcasmo, la piedra de la burla. Otra palabra muy utilizada, cucufato. Es una forma de burlarse del profeta. Eres un cucufato. La ignorancia es atrevida. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra cucufato? Cucufato fue un santo catalán. Por lo tanto, si te dicen cucufato, cucufata, di gracias, me está diciendo que soy un santo, que soy una santa. Fíjense la ignorancia. Cucufato fue un santo. Averigüen su vida. Queridos hermanos, no tengamos miedo a las piedras de las burlas, del sarcasmo. Debemos estar siempre firmes en nuestras convicciones. Y la tercera piedra, ¿cuál es? La indiferencia. A veces nos lanzan las piedras del insulto, fanático. A veces nos lanzan las piedras de la burla, del sarcasmo, cucufato, cucufata. Te paras golpeando el pecho. Y a veces están las piedras de la indiferencia. Simplemente se margina al profeta y es lo que está pasando hoy. Ya en una homilía les he dicho que hay un documento de la Santa Sede aprobado por el Papa Francisco donde se dice que no se puede bendecir las uniones homosexuales. Esto ha sido silenciado por los medios de comunicación. En otras palabras, se exalta siempre lo malo y aquello que es verdadero se silencia, la indiferencia. Hoy en día, queridos hermanos, estamos viviendo también en una situación tal que se quiere arrinconar a la Iglesia. Es una medida totalmente injusta que no se permita al pueblo católico celebrar la Semana Santa asistiendo a los templos. Está claro que hay que cumplir los protocolos de salud, pero venir al templo no significa que te vas a contagiar. Sin embargo, fíjense las medidas propias de aquellos que no comparten nuestra fe, pero no tienen por qué ir en contra de nuestra libertad religiosa. Tenemos el derecho de practicar nuestra fe. Sin embargo, han dicho que se cierren los templos sin considerar las creencias de la gran mayoría del pueblo peruano. Este también es un tipo de piedra que se lanza. Y nosotros no podemos quedarnos callados. El profeta no puede quedarse callado. El profeta tiene que hablar, siempre con caridad, pero anunciar la verdad y denunciar la mentira.
Queridos hermanos, hay que estar firmes en nuestra fe y no hay que tener miedo de aquellos que nos lanzan piedras. Y no debes tener miedo porque fíjate lo que dice Jeremías, una frase muy bonita que te recomiendo que te la aprendas de memoria, está en Jeremías 20:11. El Señor está conmigo como un guerrero valiente. Fíjense qué bonita expresión. A ver, vamos a repetir. El Señor está conmigo como un... A ver, otra vez. El Señor está conmigo como un... Por lo tanto, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a tener miedo a las ideologías? ¿Por qué voy a tener miedo a las autoridades? ¿Por qué voy a tener miedo a los periodistas? El Señor está conmigo como un guerrero valiente. Por eso estoy firme en mis convicciones. He sido ungido por el Espíritu Santo el día de mi bautismo para anunciar la verdad y denunciar la mentira. Vamos a pedirle hoy a María, Reina de los Profetas, que nos ayude a cumplir nuestra misión profética, a no tener miedo de anunciar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Que así sea.